Compañeros, buen día. A continuación haré la presentación de una actividad más de este seminario temático denominado Innovación Docente con TIC del Doctorado en Tecnología Educativa del Centro Universitario Mar de Cortés. La actividad lleva por nombre Síntesis de la lectura asignada. Presenta Roel Wilber Rodríguez Velasco. El mediador de este seminario temático es el doctor José Alberto Alvarado Lemus, Oaxaca, octubre de 2018. Bienvenidos. El libro del cual haré la síntesis lleva por nombre Innovación y cambio en las instituciones educativas. Es de Zabalza del año 2012. De Argentina, la editorial es Homo Sapiens. Bien, para empezar con esta presentación, es más importante partir de qué es la innovación educativa. En verdad, avanzamos al referirnos a dicho término, a dicha situación. En la lectura nos presenta una frase que se me hace interesante compartir con ustedes. Textualmente dice así: no hay nada más destructivo que dilapidar energía al avanzar esforzadamente hacia ninguna parte. Es decir, pensar lo que estamos haciendo, de qué manera lo estamos haciendo y sobre todo qué vamos a hacer. En las instituciones educativas donde los procesos y los tiempos en ocasiones son limitados, es conveniente investigar, planear, platicar los cambios que se quieren hacer, evaluando los beneficios y los participantes que estarán dispuestos a emprender este reto, considerando en todo momento los intereses, necesidades y motivaciones de los profesores, valorando la pertinencia de estos cambios en búsqueda de la mejora. Es decir, construir bien lo que queremos hacer, ir dándole forma a lo que queremos cambiar y lo más importante, ir viendo hacia dónde queremos llevar ese cambio y si lo que buscamos es una mejora en esa parte educativa. Bien, algo importante también acá es que en un mundo global y fluido en que los cambios de todo tipo constituyen el pan nuestro de cada día, conviene mucho que los educadores se serenen el juego y se sienten a pensar. Aquí se hace importante tener momentos de reflexión para la mejora de la calidad educativa. Con la variedad de los recursos que se tienen actualmente, es conveniente que se consideren todas las propuestas y se valoren las más apropiadas con las que se pueda uno acoplar, para no morir en el intento, como se dice coloquialmente, ya que no por querer estar a la vanguardia nos aventuremos a emplear acciones o cambios sin conocer los alcances y los resultados. A pensar, compañeros. Bien, en ese análisis que hace Zabalza, menciona dos términos. Uno es qué pasa en las escuelas y qué pasa al exterior de las escuelas. Y la conexión termostática y la educación es un postulado de Postman y Winter de 1976 y menciona a grandes rasgos que cuando todo fuera está estático, la educación tiene que ser más intensa y dinámica. Y cuando en el mundo exterior las cosas se volatilizan por la fuerza de los cambios, la educación ha de ser reposada tratando de conservar los elementos valiosos del pasado. Es decir, los agentes educativos que estamos inmersos en este inmenso mundo de propuestas, estrategias, apoyos, recursos que generan las tecnologías, debemos de tener una postura acorde a las necesidades y no girar al mismo ritmo de los cambios, ya que estos cambios tienen un proceso ya fundamentado y evaluado. Y si lo retomamos solo por moda, no tendría fundamento en nuestra práctica, y viceversa. Si no existen cambios o acciones que mejoran los procesos, ir construyendo, diseñando los mismos para que en algún momento poder hacer el cambio. Si no podemos ir al ritmo de lo que está cambiando si no conocemos esa parte, pero tampoco podemos estar en nuestro lecho de rosas esperando que los cambios lleguen a nosotros. Bien. Entonces también hay que hacer una referencia a nuestra educación, que es lo que acabo de decir, y este es un postulado de Domenech. Domenech dice que debemos considerar procesos más sesgados y vivenciados. En este sentido, las innovaciones reposadas y con fundamento presente
presentan mucho mejor pronóstico de supervivencia y efectividad. Así es, hay que ir las cosas haciendo poco a poco y sobre todo con fundamento, no nada más por querer avanzar o querer hacer un cambio sin fundamento. Bien, nos debemos hacer alguna pregunta, y es pensar en qué debemos pensar cuando hablamos de innovación. Lo primero es pensar en la existencia de momentos de reflexión, de revisión de los planteamientos y reajustes de las prácticas. Otro es pensar en el significado y sentido de la innovación en los contextos educativos. Y otro más, pensar en elementos básicos de las innovaciones educativas. Acciones que vamos a ir revisando en esta presentación. Muy bien. Entonces aquí tendremos que, al conocer estos tres elementos, al estar pensando, pues surge la de conocer qué es innovación. En este caso vamos a empezar a revisar qué no es innovación, que muchas de las veces hemos caído en confundir algunas situaciones como qué es innovación. Bien. Innovar no es solo hacer cosas distintas. Innovar no es estar siempre cambiando. Innovar no es dar cumplimiento formal y burocrático a los requerimientos de la administración educativa. Vamos por el primero. Innovar no es solo hacer cosas distintas. Afirmar que no importa demasiado distinguir entre cambios positivos y negativos, puesto que el cambio ya es en sí mismo algo positivo. Alguna frase un poco ambigua por la parte de que hay un cambio, pero el cambio no importa lo que sea, que si es bueno o malo, lo importante es el cambio. Y entonces dice, referirse a innovación no es hablar solo de algo distinto, sino algo mejor que lo anterior. Así es. Si se introducen cambios sin ningún sentido o razón fundamental, claro, eso no es hacer las cosas distintas. También, el gusto por el cambio, así como el proceso de cambiar, el objetivo del cambio y solo en segundo lugar los resultados que se pueden obtener. Hay un autor que sustenta esto. A lo mejor nada más en algunos elementos estaría a favor o retomarlo. Que Strong dice, considera posiblemente todo cambio por lo que tiene de rompimiento con el hábito de superación de las rutinas. A lo mejor hacer un cambio, pero el cambio no nada más es, ya hizo un cambio, interesante, ya soy innovador, para nada. Por eso no es hacer las cosas distintas. Revisemos el segundo. Innovar no es estar siempre cambiando. La innovación se produzca como resultado de pequeños cambios sucesivos. Así hay que tener una base y sobre eso un proceso. ¿Ok? Es decir, afianzamiento y conciliación de los procesos iniciados suele exigir cierto tiempo. Y de ahí es que constituye la base de un proceso progresivo de mejora de las cosas sobre las que se van introduciendo los cambios. Lo que nos conlleva procesos acumulativos que conducen al final a cambios significativos. Innovar no es dar cumplimiento formal y burocrático a los requerimientos de la administración educativa. Aquí muchos de los que estamos frente a o inmersos en esa parte educativa nos enfrentamos a innovaciones burocráticas. Normalmente las innovaciones burocráticas pertenecen al ámbito formal, es decir, cambios en la estructura de procedimientos formales de la organización escolar. Y aquí es donde hablamos de que somos obligados a introducir innovaciones en nuestros procedimientos o prácticas. A veces cambiamos algo para que no cambie nada. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado esto, lo han hecho y no vemos cambios o alguna mejora en su trabajo? ¿Qué pasa aquí? Hacemos respuesta formal a una necesidad de mejora que no se siente o en la que ni siquiera se cree proyectos educativos. ¿Cuántos hemos construido o participado en algunos proyectos educativos sin estar conscientes o sobre todo coincidir en la relevancia que puede tener? Nada más los elaboramos y damos respuesta formal a esto. Otro punto importante que nos menciona Zabalza es que la innovación no lo es todo. Lo sustantivo frente al adjetivo. Es decir, al hablar de innovación educativa no podemos instituir lo sustantivo, que en este caso sería la educación, el profesor. Por lo adjetivo, innovador, creativo, instaurador y términos que se van uniendo. Es más propio hablar de educación innovadora o de profesores innovadores o de centros innovadores o de programas innovadores que al revés.
Y es lo que nos lleva a encontrar ciertas situaciones que nos marcan este proceso. Una hipertrofia semántica, es decir, somos muy dados a hablar de un buen profesor que de un profesor innovador, que porque hizo una práctica diferente, ya innovó, que porque está muy ordenado y es innovador. No, es muy diferente el proceso. Lo que debemos aquí es exigir a los profesores que sean profesores, es decir, conozcan lo que están haciendo, y si además son innovadores, excelente, eso ya es otro punto más a favor de la docencia. Y entonces, para ser un buen profesor, debemos ser deben ser personas que hacen su trabajo con responsabilidad, dedicación y conocimiento de causa. Esto es lo sustantivo de un buen profesional. La innovación es algo añadido. Aunque en todas las instituciones vamos a encontrar compañeros que están dispuestos a introducir algunos cambios, pero también vamos a encontrar algunos compañeros que van a ser reacios a dichos cambios. Revisemos por qué. Son renuentes al cambio. ¿Por qué? Porque cuando no identifican o entienden lo que se propone a mejorar, o en otras condiciones por no encontrar esos momentos para afrontar estos retos. Las causas pueden ser variadas. Prefieren hacer bien las cosas que saber hacerlas de modo distinto. En este caso, situaciones, estrategias o acciones que les han dado buenos resultados, evitando introducir cambios que a consideración de ellos afecten el buen desenvolvimiento. El no querer cambiar algo por acciones externas al desconocimiento es una postura respetable. Lo que no se permite es quedarse al margen de los cambios o investigar sobre lo que se quiere cambiar. Hay que poner atención en eso. Bien, todo lo que hacemos trae consecuencias y sobre todo ahí se hace dinámica y progresión en los procesos de innovación. Revisemos. Neutraliza la tendencia habitual a moralizar los comportamientos. Es decir, tendencia a denunciar a los que no participan en los cambios y decir de ellos malos profesores, distorsionando el sentido de las cosas, ya que el cambio debe ser una opción personal y profesional. No hay que moralizar ni decir que es bueno o es malo. B. Evitar posturas dogmáticas y del todo o nada. Los innovadores no resuelven los problemas, ya que el cambiar no significa que se hayan mejorado sustantivamente las cosas. Si se es muy rígido en los cambios, es más difícil incluir a personas en una aplicación. ¿Okay? O es lo que yo dije o no es nada. No. Aquí hay que ir escuchando. C. Evitar también la utilización de etiqueta innovador como añagaza destinada a crear una imagen profesional fraudulenta. Lo principal debe ser la identidad profesional, no solo ponerse etiquetas. Lo importante es ser un buen profesor, que conozca su materia, que trabaje adecuadamente y sobre todo que asuma compromisos. ¿Okay? D. Nos conduce a una posición más neutra con respecto a las innovaciones e iniciativas de cambios en los centros escolares. Aceptar y entender a las personas que no están interesadas en participar por el momento y no descalificarlos por su postura. Puntos muy importantes que deberíamos valorar dentro de las instituciones educativas, sobre todo dentro de los procesos de formación. Muy bien. La lectura nos habla de una visión amigable y constructiva de la innovación. Bueno, esto es porque se trata de evitar que la innovación se convierta en un factor de ruptura institucional y de comunicación entre colegas. Ya lo revisamos anteriormente. Debe haber un compromiso global con la mejora constante de nuestro trabajo. Es algo que afecta a cuando participamos en la enseñanza de los sujetos a las instituciones. Por eso es importante retomar los 4 puntos anteriores. La implicación personal en experiencias concretas de cambio es algo que dependerá de nuestro mejor criterio personal. Es decir, depende como nosotros pensemos y como veamos esta parte, vamos a irnos incluyendo en los procesos. Muy bien. Ahora sí, revisemos. ¿Qué sí es innovación? Y lo revisamos de la siguiente manera. Nova. Es algo nuevo. Hablando de algo nuevo, novedoso, distinto a lo que tenemos. Lo vamos a introducir en lo que ya tenemos. En la innovación no se inventan cosas, se renuevan, se modifican, reajustan, actualizan, adaptan a las que ya teníamos.
acción. Supone acción, implica duración del proceso. Se trata de algo que se proyecta sobre la práctica, algo que se hace, que se construye. Ahora veamos la definición, ya uniendo estas tres palabras. Y es un proceso que consiste en introducir elementos nuevos en lo que ya veníamos haciendo a través de acciones que llevará un tiempo completar y que exige cierta continuidad y esfuerzo. Innovar es más que tener ideas brillantes, claro, ya revisábamos, tienen su tiempo y sobre todo tienen que tener sus fundamentos. No se trata de partir de cero, sino partiendo de lo mucho que se ha hecho, es decir, retomando lo que otros compañeros, otros investigadores han elaborado para irle añadiendo y sobre todo ir viendo los avances que se tengan. Aquí está, se requiere tiempo, también se requiere saber los obstáculos que lo dificultan, se requiere formación y se requiere experimentación. No vamos a cambiar algo si no lo experimentamos y sobre todo si no tenemos la formación específica. Fulham menciona que se requiere 9 meses para planificar una innovación y otros 3 meses y medio más entre la adopción para experimentar el proyecto y su implementación definitiva. Ahí está. Tiempo, sobre todo tiempo y continuidad para poder ver si en verdad hay un cambio y sobre todo una mejora. Bien, entonces aquí podemos decir y vamos a referirnos a la parte de innovar. ¿Qué es innovar? Aquí vamos a revisar a Huberman, que nos habla de que innovar es la selección creadora, la organización y la utilización de recursos humanos y materiales de una forma nueva y original, que conduzca a una mejor consecución de los fines objetivos definidos. Así que es un proceso, compañeros, ya lo hemos revisado, que tenemos que ir viendo. Tiene que ser una selección creadora. En la relación, entonces hablamos de cambios justificados. Revisemos. La calidad del cambio depende de lo valioso que sea el cambio y la justificación que tenga. Lo importante es que sean intencionadas y bien razonadas las acciones. Y lo más importante, requiere planificación previa y de constancia en su desarrollo. Okay, entonces aquí revisamos la primera parte de esta definición. Selección, organización, utilización de esta parte. Vamos a revisar la segunda parte. B. Es aplicar 3 condiciones importantes en todo proceso profesional. La apertura, la actualización y la mejora de la calidad. La apertura supone la rutinización y el esclarecimiento. Está unida a la capacidad de adaptación, es decir, apertura a conocer, a incorporarse y sobre todo a apoyar. Actualización se trata de poner al día los dispositivos de enseñanza, incorporar nuevos conocimientos y recursos disponibles. Hay que documentarse. Si yo quiero intervenir en algún elemento, tengo que conocerlo, sobre todo estar actualizado sobre lo que se va a implementar o lo que voy a participar. Y lo último, considerar lo que aporta como superación de la situación anterior. Insistir igualmente en la forma en que se pretende pasar la situación anterior a la nueva. Muy bien. En todo proceso de innovación tenemos que considerar 4 recursos básicos: la estructura, la información. La estructura son las bases, es decir, las modificaciones en la estructura del centro escolar. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a adaptar? ¿Qué vamos a mejorar para esta parte de innovación? Y aquí las innovaciones no se sobreviven si no hay quien las define, es decir, alguien que los motive, alguien que esté coordinando, alguien que esté organizando. Y entonces aquí entran los componentes de la estructura organizativa de un centro escolar, que a grandes rasgos podría ser el liderazgo, la organización que se tiene, la cultura institucional, el clima de las relaciones interpersonales. Otro elemento importante es la información. Esto se debe dar desde las primeras fases, porque es preciso consumir mucho tiempo en informar. El segundo es el proceso de informar, y aquí higieniza y mejora el propio proyecto. Es decir, si doy a conocer lo que estoy haciendo y cómo lo voy a hacer, se irán quitando algunas dudas o algunas situaciones para no participar. El tercero de ellos es permite incorporar sugerencias de otros colegas. El cuarto, las reuniones y discusiones colectivas hacen el efecto de expandir las ideas y a la vez implica directa e indirectamente a más gente en el proyecto. El tercero de ellos es la evaluación y el último la formación. Evaluación.
por aquí, para tener una idea clara y sistemática de cómo van yendo las cosas. Segundo, las decisiones sobre la continuidad, conveniencia o necesidad de ajuste. Todo ello depende de la recolección de información sobre el desarrollo de la innovación. Tercer punto, crear los mecanismos precisos para la clarificación de la información y los momentos en que se hará. Formación. No hay innovación posible sin formación. Hay que tener una formación específica. Esta formación específica tiene que ser un acto de voluntad para hacer cosas distintas. No nada más basta con querer hacerlas, sino saber hacerlas. Aquí es donde entra la parte de la formación. Y para ir cerrando esta presentación, en educación a veces creemos o creen de nosotros que podemos hacer cualquier cosa novedosa, solo porque alguien decida, incluido nosotros mismos, que debe o quiere hacerlo. Entonces, revisando esta parte de la presentación, lo importante del trabajo es conocer, vivenciar, experimentar y sobre todo tener formación sobre lo que se quiere hacer, sobre el cambio que se busca y sobre todo sobre los elementos que son importantes para llevar a cabo las innovaciones en las instituciones educativas. Bueno, compañeros, por mi parte sería todo. Tengan agradable tarde. Un saludo desde el estado de Oaxaca. Gracias.